Listo, chicos, pues vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Esta primera clase, en lo que nos vamos a enfocar, es en revisar pertinencia de la prueba estadística y cómo se hace su análisis estadístico. ¿Para qué nos sirve una prueba estadística? ¿Cuál sería su principal utilidad? Mostrar la asociación o diferencia entre variables. Ok. Nos ayuda en general a determinar en un proyecto de investigación clínica si el tratamiento o la maniobra impacta en el desenlace. Nos ayuda a mostrar si las diferencias que nosotros estamos observando son reales o se deben al azar. Pero es importante, la estadística no va separada de la metodología, del diseño arquitectónico. Entonces, se requiere, además, que su diseño de investigación sea el adecuado para responder su pregunta de investigación y que no haya sesgos que puedan impactar en la calidad de sus resultados. Pero además, es importante, este resultado en la prueba estadística que ustedes van a observar es dependiente del tamaño de muestra. ¿Saben por qué? ¿Qué pasa si yo les digo, quiero hacer un estudio piloto? Que eso, por supuesto que no es permitido, el que yo haga un estudio piloto, porque todo lo tendrían que hacer con una calidad, esperando una determinada respuesta. Entonces, ¿qué pasa si de pronto yo quiero evaluar el efecto que tiene la condición física en el desarrollo de diabetes? ¿Qué pasa si yo elijo 5 pacientes? ¿Qué va a pasar con esa prueba estadística? Con ese valor de P. Va a salir muy pequeñito, va a salir como algo no representativo y no va a significar nada. Ok, bien, Sofía. ¿Alguien más por ahí había comentado algo además de Sofía? Cuando el tamaño de muestra es muy pequeño, entonces lo que nos va a faltar es poder estadístico. Y lo que yo voy a observar son resultados que estadísticamente no son significativos, pero que podría ser que clínicamente lo sean, pero no salen significativos porque me faltó tamaño de muestra. Ahora, entonces, cuando tienen un tamaño de muestra que es muy pequeño, lo que van a tener es una probabilidad de tener un error tipo 2, un falso negativo. ¿Y qué sucede por el contrario si tienen un tamaño de muestra inmenso? Un falso positivo. Exacto. Bien, Ricardo, un falso positivo. Entonces, tamaños de muestra muy grandes dan resultados falsos positivos y un error tipo 1. Entonces, por eso es tan importante y todo va de la mano. Su prueba estadística tiene que coincidir con el cálculo de tamaño de muestra. Por ejemplo, no se vale que en el cálculo de tamaño de muestra ustedes hayan utilizado una fórmula de diferencia de medias y al final, cuando están contrastando maniobra contra desenlace, resulta que sus variables son cualitativas y el desenlace es dicotómico. Entonces, todo tiene que coincidir. Si es diferencia de medias, entonces las pruebas estadísticas tendrán que contrastar medias. ¿Y cómo elegimos una prueba estadística? Pues de acuerdo a las variables que tenemos, si son cualitativas, cuantitativas. Muy bien, David. Además de el tipo de variables, ¿qué otra condición se debe tomar en cuenta? Si están relacionadas o no. ¿Ok? Y además el objetivo. Es decir, puede ser que yo quiera evaluar diferencia, que yo quiera evaluar relación o que yo quiera hacer predicción, aun cuando tenga variables que son cualitativas o cuantitativas, dependerá del tipo de objetivo que yo quiera conocer. Entonces, bueno, ya me dijeron que depende del tipo de variables. Para fines prácticos y para elegir la prueba estadística, ustedes solo van a clasificar a las variables como
cualitativas o cuantitativas. Si son cuantitativas, tenemos que determinar si tienen libre distribución o distribución normal. Es también importante que ustedes consideren la lógica de los objetivos que están evaluando y que consideren la mayor utilidad de su proyecto. ¿Qué pasaría si yo quiero evaluar el efecto de la dieta? 2 tipos de dieta. Pero al final, el desenlace que yo quiero evaluar es el cambio en alguna citosina. ¿Qué opinan de ese desenlace? Pues Sería- podría ser que es una variable, o sea, que estamos buscando un resultado muy puntual con maniobras que tienen muchas características. Ok. Y clínicamente, David, ¿Sería un desenlace cuantitativo? es un desenlace cuantitativo, pero también es un marcador, un regulador intermedio o subrogado. ¿Por qué? Porque yo no doy una dieta específica para modificar solo el nivel de alguna interleucina. Mi objetivo final sería disminuir en el paciente el riesgo de tener alguna complicación. Entonces, es importante que la prueba estadística que ustedes elijan esté pensada desde la relevancia clínica. ¿Cuál va a ser la utilidad de esos resultados? ¿Para qué les va a servir en la práctica clínica? Entonces, por eso les comento que siempre la estadística va a ir de la mano con la metodología. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo voy a elegir una prueba estadística de acuerdo a su objetivo? Bueno, de acuerdo al objetivo, yo puedo demostrar diferencias y puede ser en el mismo grupo o que sean grupos diferentes. Es decir, si es el mismo grupo, yo puedo medir un antes y un después. A esto se le denomina grupos relacionados. Pero si los grupos son diferentes, si el sujeto recibe una maniobra A o una maniobra B, son distintos grupos. Solo puede estar en una maniobra a la vez. Entonces, en ese caso, los grupos se consideran no relacionados o independientes. Ahora, de acuerdo al objetivo, también podemos evaluar relación entre variables. Ahorita, para que vayan quedando más claras las diferencias, vamos a ir poniendo diferentes ejemplos de preguntas de investigación que evalúan diferencia, cuando se evalúan relaciones. También puedo predecir un desenlace. Aquí, ¿alguno de ustedes quiere predecir un desenlace? Pues, bueno, Casi todos, ¿no? Ok. ¿Cuál es el desenlace que quieren predecir? Pues depende, o sea, depende de tu objetivo. Te formulas una hipótesis y en base a eso haces como un cálculo. Ok. ¿Cuál es el desenlace que tú quieres predecir, Ana Karen? Por ejemplo, la proporción de una medición de una variable en sangre. ¿Qué porcentaje está positiva? Ok. Podría ser que evalúes para predecir. Entonces, no solo vas a evaluar el efecto de la maniobra, puedes considerar otras variables. Ajá. Entonces, a lo mejor no solo es el tipo de tumor, a lo mejor es la edad del participante, algún otro marcador. Yo también puedo predecir si tengo a lo mejor un desenlace cuantitativo y quiero evaluar cuáles son los factores que están influyendo en ese desenlace. Por ejemplo, tasa de filtrado glomerular. ¿Qué variables podrían estar condicionando la tasa de filtrado glomerular? A lo mejor yo quiero apostarle a la ingesta de proteínas. Entonces yo puedo predecir la tasa de filtrado glomerular a partir de la ingesta de proteínas, pero no solo va a ser la ingesta de proteínas lo que está impactando en la tasa de filtrado glomerular. Seguramente también será la edad del participante, la presencia de comorbilidades,
el estado nutricional, si tiene diabetes, hipertensión y el control de estas patologías. Entonces, en esas condiciones, nosotros queremos predecir un desenlace. Ahorita les voy a poner más ejemplos para que a partir de esto puedan ustedes complementar su plan de análisis estadístico. Y en general, las variables, pues para escoger la prueba estadística, solo tenemos que definir si la variable tiene libre distribución o distribución normal. ¿Qué es esto del tipo de distribución? ¿A qué nos referimos con una variable cuantitativa de distribución normal? Que se comporte como una curva de Gauss. O sea, Ok. que la distribución de los valores sea similar a esta curva. Exacto. Ajá. Entonces, si una variable tiene un comportamiento de distribución normal, esto querría decir que si graficamos todos los valores, la media, la moda y la mediana van a caer en el mismo lugar. Entre la media y 2 desviaciones estándar, más o menos 2 desviaciones estándar, está el 95% de la población, y a 3 desviaciones estándar, el 99% de la población. Entonces, esto lo iremos viendo en las siguientes clases, cómo determinamos el tipo de distribución. Pero como ustedes ven, aquí yo no estoy considerando si las variables son discretas, si son continuas, si son de razón o intervalo. Para elegir la prueba estadística, lo único que necesito es saber si tienen distribución normal o libre distribución. Y las variables cualitativas, bueno, que pueden ser nominales u ordinales. Ahora, vean este cuadro. Yo espero que al final en unas 2 semanas ya lo puedan interpretar y ya se lo sepan de memoria. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Entonces, la primera característica para que yo le elija una prueba estadística será el tipo de variable. Primero, vamos a tener a las variables cuantitativas de distribución normal y después a las variables cuantitativas de libre distribución y a las cualitativas ordinales, que se van a comportar como una variable de libre distribución. Y después voy a tener variables cualitativas. Este es la primera condición que ya nos había dicho David. Ahora, el tipo de muestra. ¿A qué se refiere una muestra relacionada? Y un ejemplo. ¿Cuándo estoy hablando de un grupo relacionado? O sea, por ejemplo, si quieres demostrar diferencias entre, no sé, la presión arterial después de algún medicamento, o sea, Claro. son las mismas personas, pero son tiempos distintos. Perfecto. Entonces, si yo quiero evaluar cómo estaba la presión antes y después de haber administrado el medicamento. Son los mismos sujetos en un antes y un después. Eso sería un grupo relacionado. Ahora, el mismo ejemplo con un antihipertensivo. Tenemos pacientes hipertensos, queremos evaluar el efecto de 2 antihipertensivos, el antihipertensivo A y el antihipertensivo B, en un ensayo clínico paralelo. En este caso, el participante solo puede recibir el A o el B. Ahí son grupos independientes o no relacionados. Esta es la primera parte. Entonces, a esto se refiere con las muestras relacionadas y no relacionadas. ¿Alguno de ustedes va a tener un estudio de muestras relacionadas? Adelante. Por ejemplo, no sé si mi maniobra va a ser, mi estado basal va a ser en recién nacidos pretérmino. Ajá. La maniobra será electroencefalograma de amplitud integrada, que se va a aplicar a todos los recién nacidos pretérmino. Y bueno, no sé si esto sería un tipo de muestra relacionada. Si tuvieras alguna medición, si tú quisieras evaluar un antes y un después, podría ser un ejemplo de muestras relacionadas. ¿Vas a aplicar el electro en un solo momento o serán 2 momentos? No, en un solo momento
aproximadamente 3 días a partir de que nacen. ¿Ok? La manera en que tú podrías hacerlo de grupos relacionados es que aplicaras uno a los 3 días y a lo mejor que evaluaras a los siguientes 3 días para ver cómo se comporta en el tiempo y ver si existe alguna diferencia. En este caso, David, sería un estudio de pruebas relacionadas. Gracias. Sofi. Por ejemplo, tengo la duda si todas las cortes en las que se hacen seguimientos son relacionadas, porque sería la misma población y se van implementando distintos momentos, pero sigue siendo la misma población, ¿no? Entonces creo que todas las cortes serían relacionadas. Podría ayudarte una cohorte a tener grupos relacionados, porque si tú quieres evaluar la glucosa inicial y cómo estaba la glucosa a 7 años, bueno, ahí sería un estudio de muestras relacionadas. Pero si tú lo que quieres evaluar es si a partir de la actividad física, el nivel de actividad física o de condición física, existen diferencias entre los 3 grupos al final del estudio, ahí, Sofi, ¿consideras que es de muestras relacionadas o no? Pues no, porque ahí ya serían, como cambia la maniobra, entonces tal vez ya cambian los grupos, ¿no? Claro. Entonces, depende, Sofi, el objetivo. Podría ser que tú solo te plantees evaluar un antes y un después. Si esa es la condición, entonces tendrías grupos relacionados. Pero si, como en este caso, quieres contrastar diferentes grupos, sería de grupos independientes. Pero sí, una cohorte te permitiría tener grupos relacionados. Muchas gracias. De nada. Listo. Lo siguiente, cuando yo muestro diferencia, ¿tienen algún ejemplo en mente que sea un ejemplo que nos permita conocer cuándo existe una diferencia? Ustedes tienen en sus proyectos un montón de estudios de diferencia. ¿Me podrían decir un ejemplo? Pues en mi proyecto es justo demostrar la diferencia de éxito técnico, terapéutico y como objetivo secundario complicaciones entre derivación biliar percutánea y derivación biliar endoscópica. Perfecto. En un grupo específico. Ok. ¿Tu desenlace entonces es dicotómico? Es dicotómico. Ok. Tiene un desenlace dicotómico. El éxito. Aquí tendrá que definirnos qué es éxito. ¿Cuál va a ser ese parámetro para hablar de éxito? Pero al final lo va a categorizar en 2. O fue exitoso o no exitoso, de acuerdo al tipo de cirugía. ¿Cuál sería la prueba estadística que tendría que utilizar Caro? A ver, pues sería cuantitativa. Espérenme, vamos a utilizar la pizarra. Ahorita Ricardo nos va a ir diciendo si estamos en lo correcto o nos regresamos. Entonces, estado basal, Ricardo. El estado basal es pacientes con colangiocarcinoma y en colangitis aguda. Ok, colangiocarcinoma y colangitis. La maniobra son 2 tipos de cirugía. Son derivación biliar endoscópica y derivación biliar percutánea. Ok, entonces vamos a tener aquí 2 grupos. Endoscópico y percutáneo. Así siempre, bueno, para mí así resulta más sencillo. Espero que también para ustedes. Entonces, el procedimiento, uno es endoscópico y el otro percutáneo. Sí. El desenlace es... Primero, éxito técnico. Es sí o no se pudo colocar adecuadamente el catéter de derivación. Ajá. Eso sería cualitativa dicotómica, entonces su variable. Sí.
Y el otro es terapéutico, que también es sí o no hubo disminución de la bilirrubinemia. ¿Ok? Listo. Claro. Pues ahí lo que tengo, o sea, yo lo que no entendí muy bien es lo de la muestra relacionada, no, porque por ejemplo va a ser un grupo de pacientes que vayan a endoscópica y otros a percutánea. Ajá. O sea, no entendí eso lo de relacionada. En este caso sería no relacionada porque el sujeto solo puede recibir uno de los dos tratamientos, o endoscópico o percutáneo. Y tú quieres contrastar si hubo éxito, terapéutico o técnico. Entonces son grupos diferentes. Sería relacionado si solo tuviéramos a lo mejor pacientes en procedimiento endoscópico y yo quiero evaluar la bilirrubina antes y después del procedimiento. Ese sería un ejemplo de no relacionado. Y como es de demostrar diferencia entre dos grupos de una muestra no relacionada, ¿es la de chi cuadrada? Exacto. Bien, perfecto. Como ustedes ven, podemos tener un montón de pruebas. No es que solo vayamos a utilizar chi cuadrada y se acabó. Van a utilizar diferentes pruebas estadísticas para diferentes momentos y diferentes objetivos de su proyecto. Entonces, es importante, la tarea solo era a partir de la maniobra contra el desenlace, pero requieren un montón de pruebas estadísticas. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Levantaron la mano. Sí, adelante. O sea, como teoría matemática, ¿cuál es la utilidad de hacer esta distinción si son relacionados o no relacionados? O sea, ¿por qué no usar chi cuadrada también para variables relacionadas? Las fórmulas son diferentes. La varianza, la desviación estándar, dado que se trata del mismo grupo, son diferentes y se ponderan diferentes, por ejemplo, para variables cuantitativas. Entonces, la fórmula que debes utilizar, por ejemplo, para TED Student, es diferente si se trata de grupos independientes y es diferente, se llama T pareada, si tú lo que quisieras evaluar son grupos relacionados. Entonces, las fórmulas son diferentes. Algunas toman en cuenta la media y la desviación estándar o la varianza, y si son grupos relacionados, no. Okay. Entonces, esa es la razón. Ok, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? ¿Ya se arrepintieron? Listo. Si tienen duda, en cualquier momento me dicen y busco algún otro ejemplo. Ajá, listo. Nada más para aclarar, doctora, por ejemplo, sería, o sea, no relacionado es que sean dos grupos de comparación, que uno vaya a una maniobra y el otro a otra, punto. Exacto. Lo explicaste más sencillo que yo, ¿ya ven? Perfecto. Ahora, si yo quiero evaluar si existe diferencia en dos grupos independientes y quiero evaluar si existe, si las medias son distintas entre dos grupos, ¿qué prueba estadística utilizo? Medias. Si tiene distribución normal, yo voy a utilizar como medida de tendencia central la media y como medida de dispersión la desviación estándar. Entonces, si yo les digo que quiero contrastar medias, estoy asumiendo que es una variable cuantitativa que tiene distribución normal. ¿Sería la T pareada? T, sí, pero no pareada. Son grupos independientes. Diferentes. No relacionadas TED Student. Exacto. Entonces, imaginemos que es el mismo ejemplo de los pacientes con hipertensión. Les doy el antihipertensivo A y el B y quiero evaluar si existen diferencias en la presión arterial media de acuerdo al tipo de antihipertensivo. Son diferentes y entonces es un grupo no relacionado y utilizo la prueba TED Student. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contrastar el índice de masa corporal
en 3 grupos de pacientes, de acuerdo a 3 tipos de intervenciones. A lo mejor en una solo doy dieta, en otra dieta, ejercicio, y en otro grupo doy dieta, ejercicio y algún fármaco. Y quiero evaluar si hay diferencias en el índice de masa corporal, grasa corporal, que son variables cuantitativas de distribución normal. ¿Qué prueba estadística utiliza? ANOVA. ANOVA, es correcto. Ahora, si las variables tuvieran libre distribución, lo que yo voy a contrastar son medianas. Si son 2 grupos, sería el mismo ejemplo que del antihipertensivo A y el B, pero si tiene mi variable libre distribución, lo que voy a utilizar es una prueba Udemann-Whitney. En el mismo ejemplo del índice de masa corporal y 3 tipos de o dieta o ejercicio, más dieta, ejercicio y algún tratamiento farmacológico, voy a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis. Ahorita que ustedes están planteando sus planes de análisis estadísticos, con anticipación, ustedes no pueden saber si va a tener libre distribución o distribución normal, por lo que si ustedes me ponen en la tarea, bueno, yo quiero contrastar la media de 2 grupos, entonces voy a utilizar TDStudent, asumo que es correcto. Simplemente ustedes tienen que especificar que están esperando una distribución normal. O podrían ahí mismo incluir que dependerá del tipo de distribución, que pueden utilizar o TDStudent o la prueba de Udemann-Whitney, de acuerdo al tipo de distribución. Ahora, por ahí alguien en la tarea me puso Wilcoxon. ¿Qué es lo que contrasta la prueba de Wilcoxon? Variables ordinales. Ok, pueden ser variables ordinales o pueden Escalas. ser medianas. Si yo quiero evaluar el dolor antes y después de un determinado procedimiento, el dolor medido a través de la escala de EVA podría ser este ejemplo, Wilcoxon. Ahora, el mismo ejemplo podría ser, si yo quiero evaluar la fuerza antes y después de haber asignado la maniobra, entonces podría utilizar T pareada. Y podría ser T pareada o Wilcoxon, porque yo no sé cuál va a ser el comportamiento ni la distribución de los datos. Entonces podrían ser esas 2 opciones. Ahora, un ejemplo de una prueba de Friedman. ¿Se les viene a la mente algún ejemplo? Pues, por ejemplo, siguiendo con esto de la escala del dolor, podríamos pensar en 3 grupos a los que les damos en distintos, más bien un solo grupo al que en 3 distintos momentos le aplicamos una maniobra. Por ejemplo, estoy pensando en ejercicios antes de la cirugía, ejercicios 5 minutos después de la cirugía y ejercicios 3 días después de la cirugía. Claro, y evalúo cómo se comporta o el dolor o algún aspecto de la funcionalidad, o bien podría ser la fuerza, o qué tanto mejoran los arcos de movilidad. Entonces, en ese caso, Sophie, tienes razón, podríamos utilizar una prueba de Friedman. Ahora, un ejemplo, ya me dijeron ejemplo de Chi-cuadrada con el diseño arquitectónico de Ricardo. ¿Podrían decirme un ejemplo, una pregunta de investigación que pueda ser resuelta con McNeman? Pues, por ejemplo, si solamente tuviera un brazo mi investigación, sería sí o no la derivación biliar endoscópica disminuye la bilirrubina, porque haces una medición antes y después de la maniobra de la bilirrubina. Ok. ¿Evalúas cuántos al inicio del tratamiento tienen a lo mejor una elevación en determinado nivel de bilirrubina y al final cuántos tuvieron ese nivel, ¿no? Ajá. Pero como dicotómica. O podría ser
cuántos pacientes al inicio de una cohorte tienen síndrome metabólico y cuántos al final a 7 años, posterior a la administración de alguna maniobra, ya sea actividad física, algún tipo de dieta. Entonces, ¿cuál es la proporción de estos sujetos con síndrome metabólico antes y después de la administración del el tratamiento? Esa sería, ¿no?, una prueba de Magnemar. ¿Sale? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Sale. Ok. Ahora, ¿qué son las pruebas de relación y cuál es su diferencia? Las que más utilizamos es la de Pearson y la de Spearman. En general toman en cuenta variables cuantitativas, dos variables cuantitativas. Una cuantitativa que puede ser de distribución normal o libre, o una cuantitativa y la otra ordinal. Y solo me van a decir cómo al modificar X, Y puede modificarse, puede aumentar o disminuir. Un ejemplo de una correlación. Fumar Puede ser. causa cáncer. Fumar y cáncer. O ¿Qué opinan los demás? apego a tratamiento disminuiría las visitas a urgencias o cuadros agudos. Pero, ¿qué característica debería tener apego al tratamiento? Porcentaje de apego al tratamiento. Si lo evaluamos como porcentaje de apego al tratamiento, entonces sí, yo diría a mayor apego, a mayor porcentaje de apego, menos número de visitas al servicio de urgencias. Ese podría ser un ejemplo de una relación. El ejemplo de cáncer, de tabaquismo y cáncer de pulmón, ¿creen ustedes que sea una relación o más bien una diferencia o asociación? Sería una asociación. Asociación. Así es, una diferencia o asociación, y utilizaríamos chi cuadrada. Entonces, acuérdense que estas variables solo nos dicen cómo al aumentar la variable X se modifica o no la variable Y, y son dos variables cuantitativas. Entonces, aquí yo no tengo grupos, yo tengo variables cuantitativas. Y esto generalmente lo utilizo como un paso intermedio para hacer una regresión lineal. ¿Para qué nos sirven las regresiones? Para predecir un desenlace, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Si el desenlace es cuantitativo, ustedes pueden predecir tasa de filtrado glomerular, número de visitas al hospital, índice de masa corporal. La ventaja de estos modelos es que aquí ustedes solo están considerando el efecto de la maniobra en el desenlace, o aquí solo están considerando dos variables a la vez. Pero en los modelos de regresión, tanto lineal como logística, ustedes pueden considerar el efecto de otras variables, de las variables que ustedes consideraron en la estratificación, o bien las maniobras periféricas. Entonces, pueden predecir considerando diferentes variables. ¿Y por qué decimos que estos modelos nos ayudan a predecir? Uno de los valores que nos arroja la regresión o los modelos multivariados es qué tanto las variables que ustedes están metiendo al modelo predicen el desenlace. Entonces, si es una buena variable, bueno, pues a lo mejor esa variable solita les predice 50%. Y o una variable sola puede ser que les ayude a predecir solo el 5%. Cuando ustedes van metiendo otras variables, bueno, pues a lo mejor esa capacidad de predicción de su modelo ya no es del 5%. Ahora se eleva a 50 o 60%. Entonces, estos son modelos multivariados. Entonces, en su tarea se quedaron por aquí. Pero, como pueden observar, ustedes van a tener que hacer predicciones, van a tener que hacer modelos multivariados, porque no solo va a impactar la maniobra en el desenlace. Tienen que considerar el efecto de otras variables. Ahora, si el desenlace es dicotómico, lo que van a ustedes a utilizar es una regresión logística múltiple. Y si es cuantitativo, regresión lineal. También hay un modelo multivariado para el ANOVA, ese se llama ANCOVA. Y aquí van ustedes a comparar las medias
de diferentes grupos, 3 más grupos, y van a considerar el efecto de otras maniobras. ¿Tienen en mente un ejemplo de regresión lineal? ¿Para qué lo podríamos utilizar? Para predecir mortalidad en algún estudio, o sea, mortalidad siendo dicotómico. Regresión, entonces, lineal. Logística, perdón. Exacto. Perdón. Bien. Ajá. Lo que más ustedes van a utilizar en la clínica es la regresión logística y los desenlaces dicotómicos, más que desenlaces cuantitativos. Si se acuerdan de su tiempo de estudiantes, había diferentes fórmulas que nos enseñaron, ¿no? Una, por ejemplo, a partir de la creatinina, la edad, el sexo, el peso, podríamos predecir la tasa de filtrado glomerular. Otra podía ser para predecir el peso al nacimiento o para predecir el peso de un niño a partir de la edad. En esos casos se utilizan modelos de regresión lineal. Ahora, ¿alguno de ustedes va a utilizar curvas de supervivencia? Sí. Bien, ¿nos podrías poner un ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál es la supervivencia de pacientes con cáncer de esófago que recibieron quimioterapia versus los que recibieron quimioterapia más radioterapia en el mismo contexto clínico, pero es en retrospectiva? Bien, bien. Entonces, en donde utilizamos con mayor frecuencia las curvas de supervivencia es en oncología. Y lo que nos ayudan a evaluar las curvas de supervivencia es el tiempo al desarrollo del desenlace. Entonces, aquí se requiere de un estudio que sea longitudinal. Podría ser un ensayo clínico o podría ser una cohorte prospectiva o retrospectiva. Y aquí lo que quiero evaluar es el tiempo al desarrollo del desenlace. Entonces, a 5 años, ¿cómo se comportó la supervivencia? Y de forma adicional puede ser en toda la población, a lo mejor toda la población con cáncer de ovario o algún tipo en específico, como ya nos dijo Ana Karen, de acuerdo al tipo de tratamiento. Y nada más que las curvas de supervivencia solo les permiten hacer o la mortalidad general o agrupado para una maniobra. Es decir, a lo mejor 2 tipos diferentes de quimioterapia. Pero si ustedes quieren considerar si impacta o no el estado nutricional, el estadio o el tipo de tumor, para eso requieren un modelo multivariado. El modelo multivariado de las curvas de supervivencia es el modelo de riesgos proporcionales de Cox. ¿Cómo va todo hasta aquí? Yo tengo una duda, pero nada más por curiosidad. ¿Por qué no existe ninguna prueba para predecir el desenlace en cuantitativas de libre distribución o cualitativas ordinales? Nos ¿No existe porque no se ha diseñado o por qué? Sí, así es. No se ha diseñado. Entonces hay 2 opciones. Una es que a partir de un desenlace que tiene 3 categorías, tú puedas al final conjuntarlo en 2 o que lo puedas manejar como una variable cuantitativa de distribución normal, pero no se ha diseñado. Y no sabemos en realidad si hay impacto, ¿no? Si utilizamos un modelo de regresión lineal en una variable que tiene libre distribución, al final, ¿cuál es el impacto? Pero yo espero que pronto. Una duda. Adelante, duda, Víctor. Bueno, entonces, si yo quiero, por ejemplo, cuando uno hace la estratificación pronóstica y capturas, por ejemplo, sexo, edad, no sé, índice de masa corporal, y todo eso quiero buscar una relación con el desenlace, entonces tengo que utilizar regresiones. Exacto. Y, bueno, ok. Y yo tengo que comparar una contra una, o la regresión, el modelo de regresión me admite la captura de múltiples variables contra un desenlace. Las pueden meter juntas, pueden ser, y no importa si, por ejemplo, sus variables independientes son cualitativas o cuantitativas o las quieren mezclar.
las pueden meter todas en un mismo momento, en un mismo modelo. Por supuesto que debe considerarse el tamaño de la muestra, pero ustedes al final a lo que esperamos que lleguen es a un modelo de regresión multivariado o a un modelo multivariado. ¿Por qué? De lo contrario estarían solo evaluando el efecto de la maniobra y nos quedaríamos con una mirada muy pobre del fenómeno a observar. Ok, y mi otra pregunta rapidísima es, Sí. ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que quiero medir? O sea, ¿cómo puedo saber si es media, mediana, moda, desviación estándar, percentil? O sea, eso, y porque pues, estábamos viendo ahorita que en las pruebas diagnósticas, pues cada una mide una cosa distinta, una mide mediana, una mide moda. Entonces, no sé, ¿eso es por definición de las pruebas? O sea, ¿o hay alguna manera de...? Lo único que ustedes me van a poder decir con anticipación es, para las variables que son cualitativas, sus resultados los van a resumir con frecuencias y porcentajes. Para variables cuantitativas, hay pruebas de hipótesis o tenemos que dibujar la campana de Gauss y ver si el comportamiento de esa variable se apega o no. También hay pruebas de hipótesis para evaluar normalidad que se llaman Kolmogorov. Entonces, de forma inicial, ustedes no tienen manera de saberlo. Tienen que esperar a ya tener los resultados para observar cómo se comportan. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden decir con anticipación? Que dado que ustedes quieren comparar dos grupos, que tienen dos grupos, el tratamiento A y el tratamiento B, y el desenlace es cuantitativo, tendrán que utilizar una prueba de diferencia. ¿Cuál van a utilizar? T-de-Student o la prueba U, de acuerdo al tipo de distribución, pero de inicio ustedes no tienen manera de saberlo. O podrían apostarle a que van a tener distribución normal y entonces dirían que dado que tienen una variable cuantitativa de distribución normal, utilizarán una prueba T-de-Student. Pero con anticipación no hay manera de saberlo. Ok, gracias, doctora. De nada. Ahora, vamos a ir viendo estos ejemplos, vamos a ir haciendo que todos participen. Vean, estos ejemplos son muy bobos, pero creo que les pueden ayudar a ir integrando estos conceptos. Tenemos pacientes con diabetes tipo 2 que reciben dos tipos de hipoglucemiante y yo quiero evaluar si existe diferencia en la glucosa en ayuno. ¿Qué prueba estadística puedo utilizar, David? Bueno, tenemos aquí una maniobra dicotómica con un desenlace cuantitativo. Son no relacionadas. Exacto. Es que se me perdió el cuadrito. ¿Es una T-de-Student? Claro. Puede ser una T-de-Student. Ahora, Víctor, si yo quiero comparar la carga viral en pacientes con VIH antes y después de dar un fármaco antirretroviral, ¿cuál es la prueba pertinente? Si voy a analizar carga viral, entonces sería una variable cuantitativa continua. Exacto. Y quiero mostrar diferencia entre los dos grupos. Sería, pues igual T-de-Student, ¿no? Antes y después, es el mismo grupo. Yo solo tengo un grupo de pacientes y a todos le voy a dar el mismo antirretroviral. Ok, entonces estoy buscando... relacionada, ¿no? Es relación, ¿no? Exacto. Sería Es una Pearson. prueba relacionada. Es una muestra relacionada. Sí, podría ser Pearson entonces. No. Acuérdense, un grupo relacionado es un antes y un después. Es un tipo de T, pero es la T pareada o T para muestras relacionadas. David. Sí, justo iba a comentar la T pareada porque está en relación, como dijo Ricardo. Ok. Ricardo, un ejemplo de una relación sería si... espérenme. En VIH. Si al aumentar
o más bien, si al disminuir la cantidad de linfocitos, aumenta el número de ingresos a urgencias. Esa sería una relación. Variables cuantitativas, las dos, o una cuantitativa y la otra ordinal. Ok. Ok. Esto es una relación. Entonces, como al aumentar B o al aumentar X se modifica Y. Y puede ser que al aumentar X, Y aumente, o que al aumentar X, Y disminuya. Ajá. Esto es una relación. Cuantitativamente o gráficamente, una correlación, una relación se ve de esta manera. Por eso es que ustedes tienen dos variables cuantitativas, o una cuantitativa y la otra ordinal. En este caso, al aumentar el tiempo de duración de la lactancia materna, ¿qué sucede con la densidad mineral ósea de fémur? ¿Aumenta? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Exacto. Ajá. Entonces, esta es una correlación, pero como ustedes pueden observar, tenemos una variable cuantitativa y otra variable cuantitativa. Entonces, esto sería un ejemplo de una relación. ¿Algún otro ejemplo de una relación que se les ocurra? La carga viral en VIH con el conteo de CD4. Perfecto. Bien, ese es otro ejemplo. Podría ser la severidad de la sintomatología o la severidad en la escala tomográfica de acuerdo a la carga viral, a la interleucina 6. Entonces, acuérdense que es cuantitativa o una cuantitativa y la otra ordinal. Esta es una regresión logística múltiple. En este estudio que se utiliza en primer nivel de atención en esta herramienta, lo que hace es evaluar los factores de riesgo en población adulta para desarrollar diabetes. Vean lo que hacen los modelos multivariados. Podría ser que yo le apueste solo a una maniobra. Imaginemos que le estamos apostando solo a la actividad física. Esa es mi maniobra. Pero al final, pues no solo es la actividad física lo que va a estar condicionando que un sujeto desarrolle o no diabetes. Resulta que también es la edad. En este caso, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar diabetes. También es el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, si el sujeto, además de tener o de hacer actividad física, si tiene o no tiene hipertensión, si ha tenido alguna vez en su vida elevación de la glucosa. Entonces, al final, lo que hacen los modelos multivariados es considerar el efecto de otras variables. Todas se meten y se miden al mismo tiempo. ¿Ya vieron? Entonces, en un modelo donde yo solo quiero evaluar maniobra contra el desenlace, que podría ser la actividad física, más o menos de 4 horas de actividad física a la semana, y el desenlace, diabetes o no diabetes. Eso, ¿qué prueba estadística me haría que utilice? Si yo solo quiero evaluar el efecto de la actividad física. Más de 4 horas, menos de 4 horas, diabetes o no diabetes. ¿Una chi cuadrada? Chi cuadrada, exacto. Ahora, vean la bondad de los modelos multivariados. Me permite considerar el efecto de otras variables. A lo mejor cuando ustedes evalúan solo la actividad física, pues resulta que la actividad física impacta. Pero cuando ustedes suman el efecto de los otros factores de riesgo, vean qué sucede con la actividad física. Sofía, adelante. Entonces tendríamos que hacer como primero la parte de demostrar diferencias y mostrar relaciones, y ya después irnos a las regresiones, ¿no? Pero, o sea, no podríamos saltarnos hasta una regresión sin haber hecho la parte de demostrar diferencias y mostrar relaciones. Claro,
son pasos. Entonces, al final, el último paso son las regresiones. Pero para poder construir ese modelo de regresión, ustedes debieron haber hecho ya un análisis previo de su población y de la maniobra solita contra el desenlace. Bien, Sofía. Entonces, ¿dudas sobre este modelo de regresión? Se tienen que hacer los pasos, o sea, primero demostrar diferencia, luego demostrar relación y luego ya se puede hacer la regresión. ¿O Pueden tener diferencias y después hacen su regresión, o pueden tener una relación o correlación y regresión lineal. Pero si tienen ustedes desenlaces que son una maniobra de dos grupos y un desenlace dicotómico, no van a hacer correlaciones. Entonces hacen chi cuadrada y después regresión logística. O si son dos variables cuantitativas, entonces relación y después regresión lineal múltiple. Ahora, creo que es el ejemplo de Ana Karen. Sí. Ok, ¿nos podrías explicar el objetivo de tu proyecto? Y Jacome nos va a decir cuál es la prueba estadística que vamos a utilizar y tú nos dirás si estás de acuerdo. Adelante, Ana Karen. Es detectar el ADN circulante tumoral en muestras de sangre de pacientes con cáncer de colon y páncreas en etapa clínica localizada después de llevarse a cirugía. Ok, creo que nos va a quedar mucho más claro el tipo de tus variables considerando tu hipótesis. Entonces puse como hipótesis alternativa que la proporción de ADN circulante tumoral detectable posterior a que reciban esta cirugía va a ser mayor en pacientes con cáncer de páncreas en comparación con cáncer de colon. Eso sabiendo que el riesgo de recaída es mayor en pacientes con cáncer de páncreas que en cáncer de colon. Okay. Y la hipótesis nula, pues es que no sea así. Que no haya diferencias. Ok. Jacome, ¿qué prueba estadística utilizaríamos? Estamos hablando de dos grupos. Exacto. Que es el cáncer de colon y cáncer de páncreas. Es algo cualitativo chi cuadrada. Exacto. ¿Estás de acuerdo, Ana Karen? Sí. Exacto. Ok. Nada más considerando el tipo de tumor. Si Ana Karen tiene que o quiere considerar otras variables, bueno, pues entonces tendría que ser un modelo de regresión logística. Bien, Ana Karen. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo neonatos y quiero contrastar si existe diferencia entre los días de nutrición parenteral en los niños que desarrollaron colestasis y en los que no desarrollaron colestasis? Yo esperaría que en aquellos que tuvieron colestasis hayan tenido mayor tiempo de nutrición parenteral. ¿Qué prueba estadística utilizaría? Es cuantitativa de libre distribución. De libre distribución, exacto. Y no están relacionados. No. Entonces es una U de Mann-Whitney. Exacto, bien. Una U de Mann-Whitney. Ahora, veamos este ejemplo. Tenemos como estado basal pacientes que tienen una hernia inguinal y vamos a hacer una fijación con malla o sin fijación de la malla. Y lo que yo voy a evaluar es dolor en una escala de EVA. ¿Cuál sería la prueba estadística pertinente? Caro. Ay, ya no veo a Caro. Acá estoy. Sería... Oye, es que es cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, de libre distribución, de no relacionados. Pues sería la de U de Mann-Whitney. Perfecto, bien. Bien.
Ahora, este creo que es el ejemplo de Daniel. ¿Nos podrías explicar tu ejemplo, por favor? Yo quiero ver la proporción de pacientes que desarrollan, o sea, mi maniobra es la temporada de lluvias y si los pacientes tienen mayor frecuencia de diarrea por ciclospora en temporada de lluvias comparado con temporada de secas. Ok, perfecto. Prueba estadística a utilizar, Ricardo. Pues son 2 grupos y el resultado es, no sé si es dicotómico, o sea, si la tiene o no la tiene. Exacto. Y sería, pues también chi cuadrada. Ok, perfecto. Bien. Ahora, quiero enseñarles vean, bueno, ya salió la respuesta. Este alumno lo que quería evaluar en adultos mayores es qué tanto correlacionaban con aclaramiento de creatinina las diferentes fórmulas de depuración de creatinina, MDRD, CKD-EPI y Cockcroft-Colt. Entonces, para evaluar qué tanto correlacionaban, se tenía que hacer una correlación. Se espera que él lo que esperaba es que la correlación con MDRD fuera mejor que con Cockcroft-Colt. Entonces, aquí sería una correlación de Pearson o Spearman, dependiendo el tipo de distribución. Ahora, en este ejemplo, creo que nos falta evaluar un poco, bueno, visualmente, cómo mostraríamos los resultados de un estudio en el que se evalúa el desenlace tiempo, ya sea tiempo de supervivencia, tiempo de progresión libre de progresión libre de enfermedad. Entonces, en este estudio, lo que se quería evaluar en pacientes con cáncer gástrico irresecable en etapas 3 y 4, se quería evaluar como maniobra principal el uso de deruxtecan. La maniobra comparativa era quimioterapia a elección del médico. El desenlace es supervivencia global y supervivencia libre de progresión. ¿Cuál sería el tipo de análisis estadístico que yo utilizaría para responder esta pregunta? ¿Una regresión logística? Ok, Ana Karen, ¿estás de acuerdo con que es una regresión logística? Lineal, ¿no? Curva de supervivencia, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Podría ser una regresión logística si yo tuviera solo, si yo quisiera solo evaluar cómo se comporta a 2 años y ya. Pero si yo quiero hacer un seguimiento en el tiempo, entonces lo que voy a utilizar es una curva de supervivencia. ¿Cómo se ven las curvas de supervivencia? De esta manera, a diferencia de una regresión logística que todos los participantes son seguidos 2 años. Y yo evalúo ahí el desenlace a 2 años. Pero no necesariamente, a lo mejor alguno de los pacientes falleció antes. Entonces, cuando a mí me interesa el tiempo al desarrollo de un desenlace, lo que voy a utilizar son curvas de supervivencia. Entonces, adelante. Es un tiempo no definido. Exacto, no está definido porque puede ser que algún sujeto haya tenido el desenlace a los 2 meses, pero puede ser que el otro a los 24 meses haya seguido vivo. Entonces, el tiempo no está definido, puede variar y eso es lo que nos interesa en estas curvas de supervivencia. Las van a observar de esta manera, se llaman curvas de Kaplan y Meier, y la información que nos dan es cuál es la mediana de supervivencia en cada uno de los grupos. Entonces, vean, el primer grupo
alcanzó un tiempo de supervivencia de 2.5 meses, en comparación con 8.4 meses. Y al final se hace una comparación. Podría ser que se dé una curva de supervivencia de toda la población con este tipo en específico de cáncer, o en este caso que se utiliza de acuerdo al tipo de tratamiento. Y yo puedo ir viendo cómo se comporta a 6 meses, cuál es el porcentaje de supervivencia a los 6 meses, a los 12 o a los 24 meses para cada uno de los grupos. Entonces, este es un ejemplo en el que ustedes utilizarían una curva de supervivencia. Otro desenlace es la supervivencia libre de progresión, pero igual es una curva de supervivencia. Entonces, estos serían, cuando yo quiero evaluar solo el efecto de la maniobra, utilizaría una curva de supervivencia y utilizaría un modelo de riesgos proporcionales de Cox si además de considerar el tipo de tratamiento, considero si estaba en etapa 3 o en etapa 4, si ya había utilizado el medicamento con anterioridad o si además tenía alguna comorbilidad. En ese caso yo tendría que hacer un modelo multivariado y el modelo correcto sería un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Hasta aquí, ¿dudas? Sí, solo me queda duda del cuadro. Ajá. O sea, ¿cuál sería el nombre de la columna donde están COVA y COX? Es igualito. Son modelos multivariados. Yo le pondría modelos multivariados. Pero también son para, o sea, igual son para predecir el desenlace. Así es. Ah, ok. Nada más que no están incluidos y yo los agregué, pero igual son para predecir el desenlace. Entonces, cuando el desenlace es cuantitativo es ANCOVA y cuando el ANCOVA es como el modelo multivariado de ANOVA. Entonces, un ejemplo de una condición en la que yo utilizaría ANCOVA sería si yo quiero determinar cuáles son los factores predictores de la tasa de filtrado glomerular de acuerdo al consumo de proteínas, y tengo 4 grupos de consumo de proteínas, yo estoy contrastando las medias de la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a la ingesta de proteínas. Pero a diferencia de ANOVA, lo que va a hacer ANCOVA es considerar, bueno, ¿qué pasa si además el sujeto tiene comorbilidades? ¿Qué pasa con la edad? ¿Qué pasa con el estado nutricional? Entonces sería como el modelo multivariado de una ANOVA. Y Cox es igual, nos ayuda a predecir el desenlace, pero aquí se agrega una variable que es el tiempo, que sería como la principal diferencia respecto a regresión logística. También requiere desenlace dicotómico, pero cuando yo quiero evaluar, el periodo de tiempo es indeterminado y yo quiero evaluar el momento o en qué tiempo se presentó el desenlace, entonces ocupo un modelo de Cox. Y siempre van de la mano las curvas de supervivencia y el modelo de Cox. Ok. Gracias. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. Vamos a revisar rápidamente los ejercicios que les puse en el examen diagnóstico. Vamos a ver si cambiarían o no sus respuestas. Sofi, te toca la pregunta 1. Si queremos determinar la relación entre ácido úrico y espesor de la media carotídea, ¿cuál es la prueba estadística que vamos a utilizar? Bueno, es una muestra relacionada y vamos a buscar relación. Entonces nos vamos a la columna verde, son cuantitativas y vamos a Pearson. Ok, Pearson. O puede ser Spearman, no sabemos cuál va a ser el tipo de distribución. Ajá, sí. Pearson o Spearman, bien. Listo. Ahora, esta no está tan sencilla.
Caro, queremos determinar si existe diferencia entre el nivel de ingesta de vitamina D con puntaje de riesgo cardiovascular. Cuando yo me refiero a quintiles, quiero decir que tengo un grupo. El grupo 1 es como si fuera una variable ordinal. Cada quintil va aumentando el nivel de vitamina D. Entonces, estos son los quintiles. Desde aquel que tiene una ingesta más baja hasta aquel que tiene una ingesta más alta. Y yo quiero contrastar puntaje de riesgo cardiovascular. Puntaje. ¿Cuál sería la prueba estadística pertinente, Caro? Pues aquí es, o sea, sería cualitativa ordinal. Una cualitativa, entonces tengo una cualitativa ordinal. ¿Y? De un grupo relacionado, porque es el mismo. No son relacionados. Yo puedo estar en un solo nivel de ingesta. Ah, ok. Entonces no relacionado, el Udemann-Whitney. Pero tengo 5 grupos. Entonces. Desde ingesta muy, muy baja hasta ingesta muy, muy alta. O sea, 5 grupos. Son 5 grupos no relacionados. Quiero evaluar diferencia. Y tengo una variable cuantitativa. Y otra que tiene 5 categorías. Udemann-Whitney me serviría si yo solo tuviera 2 grupos. Pero como tengo 5 grupos, si no es Udemann-Whitney, ¿cuál prueba utilizo? Con más de 2 grupos. La de Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis. Puede ser Kruskal-Wallis. Esto asumiendo que el puntaje de riesgo cardiovascular tenga libre distribución. Y si tuviera distribución normal, ¿cuál utilizo? Normal. ¿La de Friedman? Víctor, ¿cuál utilizo? Si tiene distribución normal en estos mismos 5 grupos. Nova. Nova. Exacto. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve esa prueba. Ahora, Ricardo, si yo quiero predecir el riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, considerando no solo el nivel de ingesta de vitamina D, sino también tabaquismo, ingesta calórica total e índice de masa corporal, ¿cuál sería la prueba estadística? Una regresión lineal. Regresión sí, pero aquí yo voy a... Más quiero... Logística. Se los puse a propósito, porque yo puedo evaluar puntaje como variable cuantitativa o puedo evaluar el desarrollo o no de enfermedad cardiovascular. Entonces, si es dicotómica, es regresión, logística, múltiple. Y esto. Ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Víctor. Yo aquí precisamente vi que había los 2 tipos de variables y entonces puse que se aplicaban las 2 pruebas. ¿Eso se puede o no? Tienen que elegirlo. Podemos tener déficit de atención del investigador. Cuando tenemos déficit de atención del investigador, empezamos a analizar todo y se nos olvida la idea general del proyecto. Entonces, tú tendrías, si bien tienes esas 2 opciones, tendrías que optar al final solo por una. ¿Por qué? De acuerdo a ese tipo de variables que vas a elegir tu cálculo de tamaño de muestra. Entonces, tendrías que definir si riesgo cardiovascular te es de utilidad como desenlace dicotómico o bien quieres evaluar el puntaje como variable cuantitativa.
Ok, o sea, tengo que elegir un desenlace. Eso es lo que tengo. Eso se refiere a lo de distracción del investigador. Así es. Exacto. Okay. Entonces, o eliges cuantitativa o eliges la variable cualitativa. Pero todo tiene que coincidir. De acuerdo. Gracias, doctora. Ahora, vean este ejemplo. Esto es cómo se vería. Aquí se los puse a propósito, así. Aquí dice, les están mostrando los quintiles. Estos son los niveles de ingesta de vitamina D, desde el que menos consume hasta el que más vitamina D consume. Les están mostrando aquí una media y desviación estándar. ¿Qué prueba estadística es la pertinente? Está como media y desviación estándar. Y además aquí está ya el valor de P. Sería una ANOVA. Exacto. ¿Por qué es una ANOVA, Daniel? Bueno, aquí estamos comparando más de tres grupos y la variable de interés es cuantitativa. Ok. Aquí la prueba que utilizaron entonces es ANOVA. Pero si yo no les dijera como en la de arriba, ¿cuál es el tipo de distribución? Pues puede ser ANOVA o puede ser Kruskal-Wallis. Es correcto. Ahora. Pero aquí se ven muy dispersos, ¿no? Sí, aquí hay un error. Esto lo vamos a ver. Espero que la próxima clase o en 2 clases. Aquí hay un error. Los autores eligieron mal la prueba estadística. Porque no se cumplen los criterios de normalidad y aún así ellos utilizaron ANOVA. Entonces, esto es incorrecto. Si bien utilizaron ANOVA, lo correcto era utilizar la prueba de Kruskal-Wallis. O sea, ahí yo veo que están utilizando promedios, ¿no? Ajá. Pero, Ricardo, en uno de los supuestos de normalidad es que entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar está el 95% de la población. Entonces, ¿qué pasa entre la media? Entonces, aquí la media es 5.6, pero vean la desviación estándar. Entonces, a menos 2 desviaciones estándar, ¿cuáles serían los valores? Negativos. Negativos. Y no puede ser que el puntaje sea negativo. Entonces, ahí está el error. Por eso es tan importante elegir la prueba pertinente. ¿Por qué? Pues a lo mejor si aquí yo uso la prueba de Kruskal-Wallis, con la prueba de Kruskal-Wallis ya no se observan estas diferencias. Sí. Y ya me saldría que no es significativo. Ajá. En este boom que ha existido en los últimos años de atribuirle todo a la vitamina D. Entonces, esa es la importancia de elegir apropiadamente una prueba estadística. Eso va a impactar en sus resultados. Ahora, siguiendo este mismo ejemplo, vean qué pasa. Aquí yo quiero evaluar la diferencia entre triglicéridos en pacientes con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico. ¿Qué prueba estadística voy a utilizar? Quiero comparar la media. Pero, ok, aquí ellos utilizaron TDStudent. Entonces, si yo quiero contrastar triglicéridos de acuerdo a la presencia o no de síndrome metabólico, puede ser TDStudent o la prueba U. Más adelante iremos viendo los errores, tanto en este gráfico, como en este cuadro, como en este. Más adelante, pero aquí TDStudent puede ser correcta o U de Mann-Whitney. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Qué diferencia hay entre una correlación de Pearson y una regresión lineal? ¿No son parecidas? Espere, déjenme ver. Supongo que una involucra tiempo, ¿no? La otra no. Tenemos unos minutitos, así que si nos...
Porque una regresión lineal simple, pues es como una, o sea, es la ecuación de una curva. Ujú. Y por lo que vi, Pearson también es la ecuación de una curva recta. Pero, déjenme ver si está por acá. Yo utilizaría una correlación si quiero evaluar dos variables cuantitativas. Otra vez, regreso. Espérenme esta vez. Regreso al ejemplo de ingesta de proteínas. Ingesta de proteínas en gramos por kilo de peso al día y tasa de filtrado glomerular. Tengo dos variables cuantitativas. Yo utilizaría una relación, una correlación de Pearson, porque tienen distribución normal y ambas son variables cuantitativas. Pero ¿ustedes creen que la única variable que esté impactando sea la ingesta de proteínas en la tasa de filtrado glomerular? No, pues también habría otras. peso, edad. Ok, entonces, la diferencia entre una relación, la relación solo evalúa dos variables a la vez. Entonces, cómo al aumentar X se modifica o no se modifica Y. Pero un modelo de regresión lineal permite que ustedes consideren, bueno, no solo la ingesta de proteínas, sino además la glucosa, los triglicéridos, el índice de masa corporal, la cantidad de calorías, la presión, el sexo, si hacía o no hacía actividad física. Esa es la diferencia entonces entre una correlación y una regresión lineal. La correlación solo evalúa dos variables cuantitativas a la vez, mientras que una regresión lineal les permite que ustedes consideren el impacto de otras variables. Ok. Esa sería la principal diferencia. Nunca nos quedamos solo con una correlación. ¿Por qué? Sería una mirada incompleta del panorama, porque no va a ser solo una variable la que está influyendo. Tendríamos que avanzar hasta una regresión lineal. ¿Vale? Ahora. Ay, ya se nos acabó la clase, ¿verdad? Nos quedan 4 minutitos. Okay. Bueno, la siguiente semana, con lo que vamos a avanzar, van a repasar, les voy a compartir en el Classroom el artículo que nos tocaría para la siguiente semana. Entonces, vamos a revisar cómo se hace el plan de análisis estadístico y criterios de normalidad, cómo evaluamos la distribución o no de una variable. Entonces, en este artículo de la serie, el 14, lo que nos va a ir diciendo, nos va a ayudar este artículo a construir el plan de análisis estadístico. Entonces, en este artículo, lo que ustedes van a encontrar es cómo se van a construir al final sus cuadros de resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir las características basales de su población, después considerar la estratificación pronóstica, el efecto de la maniobra y el desenlace. Entonces, nada más, su tarea va a ser únicamente que lean el artículo, que participen en clase y hasta dentro de 15 días, que veamos la siguiente clase, van a ustedes a elaborar su plan de análisis estadístico. Y entonces con esto le seguimos la siguiente semana y repasen pertinencia de la prueba estadística. ¿Por qué? Para poder evaluar y para poder hacer mis cuadros de resultados, pues yo tengo que elegir qué prueba estadística voy a hacer. Entonces con esto le seguimos la siguiente clase. Y en un ratito les subo el video de la clase para que puedan repasarlo.